El Partido de la Liberación Dominicana tiene una rueda de prensa, es la estrategia que han establecido para dar respuesta oficial a este discurso del presidente de la República. Escuchemos lo que ocurre. Compañero vicepresidente de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, la dirección del partido le ha seleccionado para referirse a esta locución del presidente de la República. Como le decía con anterioridad, un equipo de compañeros dirigentes, compañeros profesionales, técnicos, estuvieron viendo en directo el discurso y en base a esa visualización han preparado esta respuesta que el compañero Juan Ariel Jiménez encauzará a nombre del Partido de la Liberación Dominicana. Adelante, compañero. Señoras y señores, en esta fecha solemne conmemoramos con patriotismo el Día de la Independencia y al mismo tiempo atendemos respetuosamente la rendición de cuentas del presidente. En primer lugar, queremos resaltar que el PLD, como líder de la oposición, está y estará siempre del lado de los intereses de la gente y a favor de todas las medidas que lleve a cabo este gobierno en pro del bien común. Sin embargo, hoy la gente estaba esperando del presidente una respuesta empática, clara y directa sobre los problemas más graves del día a día. Esperábamos respuestas a preguntas que todos nos hacemos. ¿Qué harán con respecto al alza descontrolada de los precios de la canasta básica y el aumento imparable de los combustibles? ¿Qué harán con el alza constante de la inseguridad, con la falta de empleo y oportunidades, con los bajos salarios? ¿En qué forma van a aliviar el peso que cargan las familias para pagar sus viviendas, para darle educación a sus hijos y para garantizar la salud? En su rendición de cuentas se esperaba que el presidente le hable al país entero. Sin embargo, hoy hubo millones de personas a las que Abinader no les habló. El presidente no habló para el 46% de los hogares que este país tiene, compuestos por madres solteras, el colectivo que más sufre con el deterioro de las escuelas públicas, de las estancias infantiles y, por supuesto, con la subida de precios y la reducción drástica de las ayudas sociales. El presidente tampoco le habló a la clase media, que paga alquileres más caros, combustibles más caros y servicios más caros. En ningún momento mencionó a nuestros adultos mayores ni a las personas con discapacidad. Tampoco le habló a los jóvenes, que son los que más empleos formales han perdido, ni a los productores del campo, que han vivido un año de pesadilla, porque el gobierno le ha quitado las maquinarias y equipos de las visitas sorpresas, y por el aumento de las importaciones y de los precios de los insumos agropecuarios. El presidente no le habló a los micro y pequeños empresarios que luchan diariamente por salir adelante. Y decimos que no les habló porque, según escuchamos, parecería que el presidente no se ha dado cuenta de cómo ha empeorado la situación de ellos en los últimos 18 meses. Sin embargo, para todos esos sectores y para muchos otros que estuvieron ausentes del discurso de Abinader, el PLD tiene un mensaje de esperanza y de futuro. Desde el PLD queremos hacer una oposición responsable, constructiva, basada en propuestas y soluciones. Pero para eso, en primer lugar, el pueblo dominicano merece conocer la verdad de lo que está ocurriendo en el país y merece un informe que sí se identifique con su realidad, con lo que viven día a día. Comencemos hablando de lo que todo el mundo habla, de lo que de verdad importa, la subida de los precios. El presidente Abinader prometió en campaña que a su llegada al gobierno, los precios de la canasta básica se reducirían un 30%. Por el contrario, desde su llegada, el precio de la canasta básica ha pasado de 36.083 pesos a 40.547 pesos. Es decir, el arroz está más caro, las habichuelas están más caras, la carne está más cara, hasta el café del desayuno está más caro. Pero no solo la comida ha subido,
también las medicinas, los combustibles, los materiales de construcción, todo anda por las nubes. Ante esta realidad, la respuesta del gobierno ha sido, sencillamente, justificarse con la situación internacional y dejar que la gente cargue con las consecuencias. Y, aunque como partido responsable reconocemos el difícil panorama internacional, lo que no podemos aceptar es que la República Dominicana sea el cuarto país de América Latina con mayor aumento en los precios, solo superado por Venezuela, Argentina y Brasil. El pueblo merece saber la verdad, que 7 de cada 10 países en el mundo tuvieron menor inflación que la República Dominicana. Tenemos que preguntarnos, ¿qué ha hecho el gobierno para ayudar a las familias dominicanas en el peor momento? Analicemos los hechos. En primer lugar, en el peor momento, el gobierno eliminó todos los programas sociales destinados a amortiguar los efectos de la crisis. No podemos olvidar, como parece haberlo hecho el presidente, que el 2021 fue el año en que se retiraron los programas fase 1, fase 2, PATI y Quédate en casa, que el PLD estableció para ayudar a las familias a salir adelante. Con la eliminación a destiempo de estos programas, la familia dominicana perdió en promedio 3.400 pesos mensuales, mientras los precios iban aumentando. También el 2021 fue el año en que empezaron a eliminar subsidios como el de la electricidad y han amenazado también con eliminar el subsidio a los combustibles, que siguen subiendo semanalmente, a pesar del compromiso hecho en su discurso hace un año de someter la modificación de la ley de hidrocarburos para cambiar la famosa fórmula y con eso evitar el aumento en los precios. Por si fuera poco, en medio del descontrol de precios y los rebrotes de la pandemia, eliminaron las PCR gratuitas de los laboratorios, dejando al dominicano solo en la lucha contra el COVID. Al mismo tiempo, paradójicamente, le ofrecían cobertura de salud gratuita a los turistas. Es decir, abandonaron a las familias dominicanas, aun cuando había y hay mucho dinero en las arcas del Estado. Nos llama la atención que en la rendición de cuentas no se explicó en qué han usado los más de 8.522 millones de dólares en préstamos netos el año pasado, ni los más de 2.300 que ya han tomado en bonos soberanos este año. Se justifican con la pandemia, pero sus propios números muestran que en apenas 1.810 millones de dólares han sido usados en programas de ayuda social por el COVID, y solo 536 millones de dólares han sido usados en recursos de salud para el COVID. Nos preguntamos entonces, ¿ha mejorado la salud con todo este endeudamiento? La respuesta es no. Solo el año pasado la mortalidad materna ha aumentado un 23.7% comparado con el 2020, mientras que la mortalidad infantil ha aumentado 20.6%. Y lamentablemente, este año la mortalidad materna e infantil sigue en aumento. También empeoraron las cifras de otras enfermedades como el tétanos y la leptospirosis, en torno a un 37% más alta, y se produjo un preocupante brote de difteria. Recordemos que todas estas son enfermedades que afectan principalmente a niños y niñas de escasos recursos. ¿Y qué decir de los pacientes de alto costo que han sido abandonados por el gobierno y no pueden recibir cada día el tratamiento que les salva la vida? También nos preguntamos, ¿ha mejorado la seguridad ciudadana con todo este endeudamiento? La respuesta es no. El número de homicidios entre enero y septiembre de 2021 aumentó un 19% en comparación con el año 2020. Los robos y asaltos siguen creciendo. El número de feminicidios y de casos de violencia doméstica también se ha disparado. El servicio de atención a emergencias 911 se ha deteriorado y también el de asistencia vial. El presidente Abinader lo sabe, por eso solo se atrevió a dar cifras de un municipio y hablar de percepciones y no de estadísticas de país. Mirando los resultados
de 2021 nos preguntamos, ¿ha mejorado la educación con todo este aumento? La respuesta es que no. Mantuvieron las aulas cerradas, los estudiantes sin acceso a la educación y sin alimentación escolar adecuada, y a las madres solteras sin opciones de dónde dejar a sus hijos mientras ellas trabajan. Pero claro, era más importante tener los bares y discotecas abiertos que tener a los estudiantes dominicanos aprendiendo en las aulas. Los estudiantes de escasos recursos tuvieron que buscar la forma de seguir las clases por radio o televisión, claramente inefectivas, lo que llevó a una deserción escolar sin precedentes. Es decir, más niños y más niñas en la calle. Hablemos también del escándalo del INAVIE, que ha hecho de la alimentación de los niños del país una piñata para el PRM. Este gobierno, el gobierno de Luis Abinader, tiene el triste honor de haber visto interrumpida por primera vez la alimentación de los estudiantes durante varios días este año. Y en algunos casos no llegan al día de hoy esas ayudas de alimentación escolar